problema central de todos los seres vivos es el problema de la acción. El problema de resolver qué hacer ahora. Y ese problema es para las bacterias, los gatos y nosotros. Porque además muchas veces no hacer es hacer. Cada ser vivo tiene un repertorio de acciones posibles. Yo en este momento puedo seguir hablando, escuchando, levantarme, comer. Justamente como nosotros creemos que solo somos herramientas pensantes, no nos damos cuenta que desde el punto de vista del sistema nervioso, el problema fundamental es la organización del movimiento. Porque es muy difícil la organización del movimiento, para que el movimiento resulte. ¿Ya? Los seres vivos cuando hacen movimiento, no pueden equivocarse. Si el mono se equivoca a agarrar la rama del árbol, cuando salta de un árbol al otro, se equivoca en 15 centímetros, no hay mono. En cada momento, el sistema nervioso adentro tiene un mecanismo, que es el mecanismo emocional, que decide de todo el repertorio de acciones, que nosotros serán de 50.000 acciones, cuáles son las 100 acciones que puede realmente ejecutar ahora. Por ejemplo, tú y yo estamos en esta entrevista y las únicas opciones que tenemos en la práctica es escuchar, sentarnos, asentir, hablar, mover la cabecita. Si yo me levanto ahora, rompo el flujo de acciones y eso genera problemas muy grandes para los seres humanos. Entonces, en cada momento como que se barajan las acciones posibles para definir cómo son las 100 acciones potenciales que puedo hacer en el próximo minuto. Y sobre esas 100 acciones potenciales se preparan 2 o 3 acciones que son realmente las más probables. Y ese mecanismo son las emociones. Las emociones no es nada más misterioso que este mecanismo de selección de acciones, que está siempre operando y que es fundamental. Entonces, el mecanismo de selección de acciones es absolutamente fundamental. Eso es válido para el gato y para nosotros. Entonces, esas son las emociones. La acción está ligada a la emoción. Claro, entonces hay una determinación, acción, emoción. La emoción define la acción. Y en cierta manera, la acción define la emoción. Porque hay otra teoría de la acción, por ejemplo, en que una promotora chilena, Susana Bloch, el Alba Emoting. Segundo episodio del programa es sobre Alba Emoting. Ya, entonces Alba Emoting dice, mira, si tú te pones así en esto, eso gatilla en ti la emoción de la tristeza. Modulación mutua, acción-emoción, que la acción modula las emociones y las emociones las acciones. Entonces, una buena educación es que te metan en un flujo relacional en que tú hagas acciones para cambiar. Pero los ejércitos son excelentes, buenos ejemplos de todas estas cosas. Tú tomas a jóvenes que tienen 18, 19, 20 años en la cúspide de la vida en que lo único que quieren es comportarse como conejos. Les pones una buena bandera, un bonito uniforme y los entrena y eso están dispuestos a morir por la patria. Y enseña a la tropa a ser lo opuesto a ser cobarde, a ser heroico, porque también se aprende. No es que tú le enseñas. Para ser heroico se requiere una mochila, un fusil. No es la manera como se enseña. La verdadera manera de enseñar es meterse en un flujo de acción y emoción, que aquí nosotros llamamos un flujo relacional. En realidad, el secreto de los seres vivos, además de que somos sistemas autofabricantes, autopoyéticos, somos sistemas cognitivos a través de la acción. Nosotros fabricamos conocimiento por la acción. Y eso es lo que hay que entender. Que es muy distinto que dice yo te doy conocimiento. Ahora pienso que si para acercarse a la inteligencia y entendiendo que ésta se ve afectada por lo netamente biológico, generando así una respuesta de acciones, ¿qué puede potenciar esta capacidad de respuesta? Para esto, seguimos desde la ciencia una búsqueda de productos que potenciaran el cerebro de forma natural, trayendo al mismo tiempo un elemento biológico y no químico, en este caso, el omega 3. Es importante señalar, en este caso, que no existe un consenso respecto a la inteligencia. Ha sido materia de estudio por distintas disciplinas, desde la neurociencia, la psicología, la filosofía. Y en general se considera la inteligencia como la capacidad de aprender, aplicar el conocimiento, adaptarse a un medio distinto, razonar. Y que, en suma,
existen distintos tipos de inteligencia que aprovechan estos aspectos para poder responder al entorno. Y, por cierto, existen distintas aptitudes de las personas. En este marco existen inteligencia que es verbal lingüística, visual espacial, kinestésica, lógica matemática, las más conocidas, musical también. Y lo que se ha observado es que existe una correlación, una asociación entre la estructura del cerebro, de un punto de vista funcional, con la capacidad de desarrollar bien estos tipos de inteligencia y aquellos aspectos que se vinculan a las respuestas del cerebro frente a estos ámbitos. Por ejemplo, la capacidad de aplicar conocimiento desde lo que se aprendió y razonar, por ejemplo, o la capacidad de expresarse de forma apropiada con un lenguaje que sea simple o más complejo, dependiendo del contexto, y eso es adaptación también. ¿Cómo se complementa la inteligencia desde lo concreto, desde lo físico, desde del cerebro, digamos? El proceso de desarrollo cerebral es sumamente crítico durante los primeros 25 años de vida. La demanda de ciertos nutrientes aumenta de forma muy importante. Y particularmente hablamos del DHA. Es un tipo de omega 3 funcional que cumple roles indiscutiblemente necesarios para el desarrollo cerebral. Cuando nosotros tenemos altos niveles de DHA a nivel neuronal, las neuronas van a funcionar mejor y eso inmediatamente va a hacer que el cerebro tenga una mejor respuesta frente al medio.